El capitán Zainullah Zaki había volado aviones de carga C-130 para la Fuerza Aérea Afgana durante 23 años, sobreviviendo a ataques talibanes, fallas mecánicas y misiones imposibles. Pero el 15 de agosto de 2021, mientras Kabul caía y miles desesperados asaltaban el aeropuerto, este piloto de 47 años se enfrentaría a una elección imposible. Su propia familia esperando en la puerta, o 640 extraños rogando por sus vidas. Algunas decisiones no tienen respuestas correctas, solo terribles. El capitán Zainullah Zaki revisa los instrumentos de prevuelo de su avión de transporte C-130 Hércules en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, Kabul. A los 47 años, es uno de los pilotos más experimentados de la Fuerza Aérea Afgana, habiendo volado a través de 2 décadas de guerra. Estas mismas manos han navegado a través de fuego antiaéreo talibán, aterrizado en pistas bombardeadas y evacuado soldados heridos de situaciones imposibles. Son las 4:30 am del 15 de agosto de 2021. La base está inusualmente tensa. Las fuerzas americanas se están retirando rápidamente. Los combatientes talibanes están avanzando hacia Kabul más rápido de lo que nadie predijo. El gobierno está colapsando. Zaki, el comando te quiere en espera, dice el mayor Ahmadi, el oficial de operaciones. Posibles vuelos de evacuación hoy. Evacuación. Los americanos dijeron que teníamos semanas. Los americanos estaban equivocados. Los talibanes tomaron Jalalabad anoche. Tal vez están a 12 horas de Kabul. El estómago de Zaki se hunde. 12 horas, su familia, su esposa Parisa, sus 3 hijos Amir, 16, Leila 13, y la pequeña Dalia 8, están en casa en la ciudad, a 20 minutos del aeropuerto. Necesito buscar a mi familia. Todavía no. Necesitamos pilotos listos. Si esto sale mal, será rápido. Zaki llama a Parisa. Habibti escucha con cuidado. Empaca una maleta por persona. Documentos esenciales, dinero nada más. Estén listos para salir en 1 hora. Zainullah, ¿qué está pasando? Los talibanes vienen. Tal vez hoy. Enviaré un auto por ustedes cuando pueda. ¿Y si no puedes? Entonces toma a los niños y ve al aeropuerto. Puerta 3. Dile a los guardias que eres familia del capitán Zaki. Espérame allí. ¿Y si el aeropuerto cae? Zaki no responde porque no tiene buena respuesta. Para las 8 am, la situación se deteriora rápidamente. Combatientes talibanes entran a las afueras de Kabul. El presidente Ghani huye del país. El gobierno se disuelve en horas. Estalla el caos. En el aeropuerto, las fuerzas americanas comienzan evacuaciones de emergencia. Masivos C-17 aterrizan, cargan frenéticamente, despegan. Pero hay miles de afganos desesperados por irse. Intérpretes, trabajadores del gobierno, activistas de derechos de mujeres, cualquiera que ayudó al occidente o desafió a los talibanes. Zaki, estamos autorizando vuelos de evacuación, ordena el coronel Rahimi. Volarás a Tayikistán con tantos pasajeros como el avión pueda cargar. ¿Cuántos son? Oficialmente, 92 pasajeros, 64 paracaidistas. Pero hoy, no estamos contando. ¿Y mi familia? Tráelos aquí si puedes, pero volamos según horario. Zaki llama a Parisa otra vez, sin respuesta. Lo intenta 3 veces más. Nada. Las redes celulares están saturadas o apagadas. Para las 10 am, el aeropuerto está rodeado por miles de personas desesperadas. Escalan cercas, asaltan puertas de seguridad, ruegan a soldados. Las multitudes crecen por minuto. 10.000, 20.000, más. Zaki ve familias con niños pequeños, hombres viejos luchando por respirar en el aplastamiento, mujeres en burkas tratando de empujar. Las escenas son apocalípticas. Necesitamos comenzar a cargar, le dice Ahmadi. Tu avión primero. Mi familia no está aquí todavía. Zaki, mira alrededor. 10.000 familias no están aquí todavía. No podemos esperar por todos. Zaki toma una decisión que lamentará para siempre. Envía a alguien a mi casa. Dales 15 minutos. Si no están de vuelta, cargamos sin ellos. Un soldado joven, sargento Karim, se ofrece como voluntario. Conozco el área. Los encontraré. Karim toma un vehículo militar y desaparece en el caos de Kabul. Pasan 15 minutos, luego 30, sin noticias. Zaki, tenemos que cargar, ordena Rahimi. La gente está muriendo en estas multitudes. No podemos retrasar. Zaki mira la masa de humanidad presionando contra la cerca. Cientos de personas gritando la ubicación de su avión, rogando abordar. Su avión puede salvar a algunos de ellos, pero su familia, 5 minutos más. No tenemos 5 minutos. Carga el avión ahora. La rampa de carga baja. Los soldados comienzan a organizar un proceso de carga, pero instantáneamente se desmorona. La gente surge hacia adelante, desesperada, aterrorizada. Estallan peleas. Los niños se separan de los padres. Zaki intenta imponer orden. Mujeres y niños primero. Mantengan la calma.
Todos los que quepan cabrán. Pero no hay orden en la desesperación. La gente empuja, trepa sobre otros, carga parientes ancianos, aprieta documentos y bolsas pequeñas. La capacidad oficial de un C-30 es 92 pasajeros en asientos. El avión de Zaki tiene asientos arrancados para carga. Podría caber tal vez 150 personas de forma segura. Pero mirando las multitudes, el terror en sus ojos, los niños, sigan cargando, le dice a su tripulación. Cabremos lo que podamos. 200 personas abordan, luego 300. Los indicadores de peso del avión suben. La bahía de carga está empacada, gente sentada en el piso, parada en pasillos, presionada contra mamparos. El copiloto de Zaki, teniente Bashir, más joven a 32, luce preocupado. Capitán, estamos excediendo límites de peso. El avión no volará de forma segura. Volará, he volado con sobrepeso antes. No con tanto sobrepeso. Y necesitamos combustible para Tayikistán. Son 2 horas de vuelo. A las 500 personas, Zaki sabe que debería parar. El avión está peligrosamente sobrecargado. Pero la gente sigue viniendo, sigue rogando. Una madre empuja a su hija adolescente hacia adelante. Por favor, tómala. La matarán por ir a la escuela. Un hombre viejo, debe tener 70, agarrando un maletín. Era juez. Tienen mi nombre. Por favor, una familia de 6. Padres, 4 niños, el menor tal vez de 3 años. Por favor, ayudamos a americanos. Traductores. Nos ejecutarán. 55 pentapersonas. 600. Zaki nunca ha visto un C-30 tan cargado. El avión se sienta bajo en su tren de aterrizaje. Suspensión comprimida. Capitán, tenemos que cerrar la rampa, insiste Bashir. Estamos en peso crítico. Solo unos pocos más. Capitán, no llegaremos a Tayikistán con este peso. Tal vez ni despeguemos. 620 personas. La bahía de carga está más allá de capacidad. La gente está literalmente sentada unos sobre otros. El olor de sudor de miedo llena el aire. Niños llorando, adultos rezando. Zaki toma la decisión. Cierren la rampa. Estamos a capacidad. El momento que la rampa comienza a cerrarse, estallan gritos desde afuera. Cientos todavía esperando, viendo su última esperanza desaparecer. Por favor, gritan. Algunos intentan correr hacia el avión. Soldados los detienen. Zaki sube a la cabina, su corazón rompiéndose. Mientras comienza chequeos de prearranque, ve a través del parabrisas, puerta 3, donde le dijo a Parisa que esperara. A través de binoculares, escanea la multitud. Allí, ¿son ellos? Una mujer en hijab verde con 3 niños. Parece Parisa, pero hay docenas de mujeres en hijabs verdes con niños. Capitán, necesitamos rodar. Ordena la torre. Combatientes talibanes reportados en perímetro del aeropuerto. Zaki toma una decisión que lo perseguirá para siempre. Levanta su radio. Torre, solicito demora de 2 minutos. Necesito verificar algo. Negativo, capitán. Está autorizado para rodar inmediato. Tenemos reportes de talibanes en las puertas. Zaki se desabrocha, deja la cabina, corre por la bahía de carga empacada. 640 caras lo miran, aterrorizadas, esperanzadas, desesperadas. Abre la puerta de tripulación, mira hacia la puerta 3. La mujer de verde ve el avión, comienza a agitar frenéticamente. Es Parisa, está seguro ahora. Tiene a los 3 niños con ella, lo lograron. Pero están en el lado equivocado de la cerca de seguridad. Cientos de personas los separan de la puerta. Combatientes talibanes son visibles en la distancia, aproximándose. Zaki tiene tal vez 3 minutos antes de que los talibanes alcancen el perímetro del aeropuerto. Su avión tiene 640 personas dependiendo de él para volarlos a salvo. Su familia está a 200 metros pero bien podría estar en otro planeta. Hace el cálculo más difícil de su vida. Si se demora para conseguir a su familia, los talibanes podrían alcanzar el avión. Todas las 640 personas mueren o son capturadas, incluyendo eventualmente su familia de todos modos cuando los talibanes tomen el aeropuerto. Si se va ahora salva 640 personas, pero abandona a su esposa e hijos a los talibanes. Corre de vuelta a la cabina. Bashir ve su cara y sabe, capitán, arranca motores, nos vamos. ¿Tu familia? Dije arranca motores. Bashir comienza la secuencia de arranque de motor. Las 4 turbohélices masivas rugen a la vida. A través del parabrisas, Zaki ve a Parisa darse cuenta de lo que está pasando. Está gritando, puede decirlo aunque no puede escucharla sobre los motores. Amir, su hijo de 16 años, está tratando de trepar la cerca. Laila sostiene a la pequeña Dalia, ambas llorando. Las manos de Zaki tiemblan en los controles, pero comienza a rodar. Cada metro que se mueve es un metro lejos de su familia. Capitán Zaki, este es el coronel Rahimi, crepita la radio. Vemos a tu familia en puerta 3. ¿Estás consciente? Estoy consciente. Entonces, ¿por qué? Tengo 640 personas en este avión, coronel. Si me demoro, los talibanes nos alcanzan. Todos mueren, incluyendo mi familia. De esta manera, al menos 640 viven. Zainullah, lo siento tanto.
No lo sientas, solo prométeme que los pondrás en otro vuelo. Lo prometo, lo juro, pero ambos saben que las promesas no significan nada en el caos. Saki alcanza la pista, avanza aceleradores. El avión está tan sobrecargado que apenas acelera. Los marcadores de distancia de pista pasan, mitad ida, 3/4. El avión debería haber despegado ya. No lo lograremos, dice Bashir. Demasiado pesado. Lo lograremos. Saki jala hacia atrás en el yugo con toda su fuerza. El C-130 gime, se estremece, pelea con la física. En el último momento posible, las ruedas dejan el suelo, apenas. El avión sube a una tasa agonizantemente lenta, pesado y tambaleándose. Detrás de ellos, Kabul desaparece. En algún lugar en ese caos está Parisa, Amir, Laila, Dalia, su mundo entero. En la bahía de cargas, C-140 personas están silenciosas, dándose cuenta de que sobrevivieron. Lentamente, en silencio, comienzan a rezar, a llorar, a agradecer a Dios y a este piloto que no conocen. Saki vuela mecánicamente, observando medidores de combustible. Están quemando combustible más rápido de lo planeado por el peso. Las matemáticas son sombrías. No llegaremos a Tayikistán, dice Bashir en voz baja haciendo cálculos. Entonces, ¿a dónde? Uzbekistán tal vez, si subimos a altitud óptima y los vientos cooperan. Calcúlalo, vuelan por 90 minutos. La situación de combustible se vuelve crítica. Saki solicita aterrizaje de emergencia en aeropuerto Termez en Uzbekistán. Los uzbegos, abrumados con refugiados afganos, casi niegan permiso. Este es Sinil 30 Fuerza Aérea Afgana, declarando emergencia. Tenemos 640 evacuados y combustible mínimo. Aterrizaremos en Termez con o sin permiso. ¿Cuántos dijiste? 640 personas. Una larga pausa. Autorizado para aterrizar. Servicios de emergencia en espera. Querrán ver esto. Saki aterriza el avión sobrecargado con vapores en los tanques. Cuando la rampa abre y la gente comienza a desembarcar, oficiales uzbegos están atónitos. ¿Cuánta gente hay en este avión? Cuentan mientras la gente baja. 640 total. Mujeres, niños, ancianos, familias, algunos cargando bebés nacidos durante el vuelo, muchos llorando, besando el suelo, agradeciendo a Saki. Una mujer se le acerca, sosteniendo un recién nacido. Capitán, mi hija nació en algún lugar sobre el Hindu Kush. Por ti, ¿cómo debería nombrarla? Saki apenas puede hablar. Nombra la esperanza, nombra la libertad, nómbrala cualquier cosa menos mi nombre. Las autoridades uzbegas proveen refugio temporal. Los refugiados comienzan procesamiento para asilo. La mayoría eventualmente llegará al occidente, América, Europa, Canadá, vidas salvadas, futuros posibles. Pero Saki se sienta solo en la terminal del aeropuerto, tratando de llamar a Kabul, sin conexiones, sin forma de alcanzar a Parisa. Bashir se sienta a su lado. Salvaste 40 vidas hoy, capitán. Abandoné a mi familia. Hiciste una elección imposible. No había respuesta correcta. Eso no hace que duela menos. Por 3 días Saki no escucha nada de Kabul. El aeropuerto cayó a los talibanes en horas de su partida. Las escenas desesperadas de gente agarrándose a C-17 americanos, cayendo a sus muertes. El caos, la violencia, el colapso. En el día 4 su teléfono suena. Un número desconocido. Zainullah, es Parisa. Su voz es delgada, asustada pero viva. Parisa, oh Dios, Parisa, ¿dónde estás? ¿Están bien los niños? Estamos vivos. Encontramos a alguien, un contrabandista. Estamos en Pakistán. Costó todo lo que teníamos, pero estamos fuera. Gracias a Dios. Zainullah, cuando vi tu avión irse, su voz se quiebra. Pensé que nos habías abandonado. Tenía 40 personas. Los talibanes venían. Si esperaba, lo sé. Entiendo ahora. Una mujer que conocimos. Estaba en tu avión. Me contó cuánta gente salvaste. ¿Qué tan sobrecargado estabas? ¿Cómo casi no lo lograste? Entiendo por qué te fuiste. ¿Me perdonas? Un largo silencio. Todavía no lo sé. Pregúntame cuando estemos juntos otra vez. A través de la Cruz Roja, agencias de la ONU, y pura suerte Parisa y los niños eventualmente llegan a Uzbekistán. La reunión es complicada, alegría y dolor mezclados. Los niños luchan por entender por qué su padre los dejó. Amir 16, apenas le habla por semanas. Elegiste extraños sobre nosotros. Finalmente dice Amir. Elegí 40 vidas sobre 4. ¿No sabes eso? Sí, lo sé. Esa es la carga que cargo. La familia eventualmente recibe asilo en Canadá. Toronto. Un apartamento pequeño, una vida nueva. Saki trabaja como instructor de vuelo en un aeropuerto pequeño, sin vuelos militares, solo enseñando a estudiantes navegación básica. Un día, un año después de la evacuación, una mujer visita la escuela de vuelo. Es afgana, tal vez 30, con un niño pequeño. Eres el capitán Saki. Lo era. Ahora solo soy Zainullah. Estaba en tu avión, de Kabul. Estaba embarazada de 7 meses. Tuve mi bebé en Uzbekistán. Esta es ella. Le muestra a la niñita. La nombré Nayat. Significa salvación. Por ti tiene una vida. Por ti tengo una hija. Solo quería decir gracias. Después de que se va, Saki se sienta en su oficina, lágrimas corriendo.
Parisa lo encuentra allí. Esa es la quinta persona que te ha encontrado para decir gracias, dice en voz baja. Hace que valga la pena. No lo sé. ¿Lo hace? Saki piensa en esa pregunta constantemente. ¿Fue abandonar a su familia para salvarse esencia 40 extraños la elección correcta? Moralmente, matemáticamente, humanamente. Su terapeuta, una amable mujer pakistaní en Toronto, lo pone diferente. No elegiste entre correcto e incorrecto. Elegiste entre dos opciones terribles. Eso no es una falla moral. Eso es una tragedia. 2 años después de la evacuación, Saki recibe una carta. Es de Afganistán, contrabandeada a través de Pakistán. Es del sargento Karim, el joven soldado que intentó alcanzar a la familia de Saki ese día. Capitán, quería que supieras qué pasó. Sí llegué a tu casa. Tu familia ya había salido al aeropuerto. En mi camino de regreso los talibanes me detuvieron. Me dispararon. Sobreviví pero fui capturado. Pasé 16 meses en prisión talibán. Me torturaron, preguntando sobre pilotos que evacuaron gente. Nunca les conté sobre ti. Fui liberado hace 2 meses. Apenas vivo. Escribo para decirte. Tu familia estaba segura ese día. No los abandonaste. El caos en las puertas los separó. Hiciste la elección correcta. Espero que esto te traiga paz. Karim. Saki lee la carta 10 veces. Luego se la muestra a Parisa. Él sufrió por mi elección. Dice Saki. No, sufrió por los talibanes, por la guerra, por elecciones que políticos hicieron. No por ti. Podría haber esperado, y 640 personas habrían muerto, incluyendo eventualmente nosotros, si los talibanes nos hubieran atrapado. Amir, ahora de 18 años, lee la carta también. Ha estado distante de su padre por 2 años, luchando con enojo y abandono. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. Si pudieras regresar a ese momento, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿todavía nos dejarías? Saki piensa cuidadosamente. Sí, porque era la única elección que salvaba más vidas, pero me odiaría igual por tomarla. Eso es lo que necesitaba escuchar, que todavía te duele, cada día. Entonces te perdono, no porque lo que hiciste no fue doloroso, sino porque tú también cargas ese dolor. En el 3er aniversario de la caída de Kabul, se realiza un memorial en Toronto para afganos que murieron en la evacuación. Saki asiste con su familia. En el memorial, conoce a otras 12 personas que estaban en su avión. Han organizado una reunión. Capitán Saki, queríamos que conocieras a nuestras familias, dice un hombre. Esta es mi esposa, con quien me casé en Canadá. Esta es mi hija nacida en Toronto. Ninguno de nosotros existiría sin tu elección. Uno por uno, los sobrevivientes presentan a sus hijos, sus nuevas vidas, sus esperanzas. Maestros, ingenieros, estudiantes, dueños de tiendas, vidas reconstruidas, futuros creados. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos nacidos desde la evacuación? Pregunta Saki. 17 manos suben. ¿Cuántos han comenzado negocios? Graduado, casado. Más manos. Entonces tal vez, dice Saki en voz baja, tal vez valió la pena. Pero esa noche acostado despierto, todavía ve la cara de Parisa a través del parabrisas, gritando mientras su avión rodaba. Todavía escucha a Dalia llorar. Todavía siente el peso de elegir extraños sobre familia. Su terapeuta tenía razón. No era una elección entre correcto e incorrecto. Era una elección entre opciones terribles. Pero saber eso no hace que duela menos. El capitán Zainullah Saki voló 640 personas a la libertad en un avión sobrecargado, que no debería haber podido volar. Salvó más vidas en un vuelo que la mayoría de gente salva en toda una vida. Pero dejó a su familia atrás para hacerlo. Algunos lo llaman héroe, algunos lo llaman monstruo. Él se llama a sí mismo un piloto que hizo un cálculo imposible, y vive con el resultado cada día. El último vuelo fuera de Kabul no fue sobre gloria o coraje, fue sobre matemáticas, desesperación y la carga terrible de ser la persona que tiene que elegir quién vive y quién podría morir. Saki eligió salvar las más vidas posibles, y pasará el resto de su vida preguntándose si esa fue la elección correcta, sabiendo que no había elección correcta en absoluto. Así es como se ve a veces el heroísmo, no certeza moral clara, sino decisiones imposibles tomadas en momentos imposibles, y el coraje de vivir con las consecuencias para siempre. Su avión voló, 640 personas vivieron. Su familia sobrevivió, pero el costo de esa salvación se midió en trauma, separación, culpa y la pregunta permanente que persigue cada momento tranquilo. ¿Hice lo correcto? A veces la respuesta es sí, a veces es no, a veces es ambas a la vez, y a veces no hay respuesta en absoluto. Solo una elección hecha, un avión que voló y una vida pasada cargando el peso de lo que ese momento le costó a todos los involucrados.